¿Cómo están? Un saludo a los que nos escuchan por internet. Salúdenlos. En muchos lugares que nos están escuchando. ¿Sabías tú que amar su palabra es amar a Dios? Estamos cantando que amamos la palabra del Señor, etcétera. Muchas más cosas que estamos cantando, pero amar su palabra y obedecerla es realmente amar al Señor. Es amar a Dios. Yo voy a entrar a la palabra directamente. Yo les pido que cierren sus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración. Y yo te pido que ores con nosotros, que ores conmigo. Le digas: Señor, háblame en esta tarde nuevamente. Háblame tu palabra, Señor. Porque yo, Señor, quiero tener una mente sometida a tu palabra. Lo que el Señor busca en nosotros es tener una mente sometida a su palabra. Señor, queremos limpiar nuestro camino guardando, Señor, tu palabra. Háblanos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes ya han escuchado, esta es la última plenaria de este congreso. Y Dios ha estado hablando fuertemente, y como decimos comúnmente los jóvenes, duro y a la cabeza. Porque Dios está ordenando nuestros pasos. Y estamos estudiando la palabra de Dios, y fíjense, al escudriñar la palabra de Dios y al escuchar y al estar retomando y estar meditando lo que han estado compartiendo aquí los oradores que han compartido la palabra del Señor, nos damos cuenta que la palabra de Dios es algo fuerte en nuestra vida, porque viene y pensamos que Dios nos va a ordenar por aquí, ándale, pásale por aquí, pero la palabra de Dios es esa vara y es ese cayado que nos infunde aliento, y la vara es: alíñate, es vete por este camino. Y viene Dios y no nos habla en la superficialidad de las emociones, sino que entra a lo profundo del corazón, y su vara y su cayado nos infunden aliento. En esta congregación nunca van a escuchar que les estemos hablando de eslogan, escribe un eslogan para tu vida, ponte una visión, ¿qué empresa vas a...? No les vamos a hablar de eso aquí, porque estamos comprometidos a hablar la palabra del Señor. Porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Esto por qué? Porque en muchos lugares vemos que lo que menos se predica el día de hoy es la palabra de Dios. Y yo supongo, por consecuencia, que ellos no tienen temor de Dios. No hay temor de Dios. Y ya Dios ha estado hablándonos de obedecer, que si no es a través de su palabra, no vamos a ordenar nuestros pasos. Si saliendo de este congreso tu vida sigue igual, tu vida y mi vida sigue igual, estuvimos perdiendo el tiempo aquí, como decía el pastor Toño Ortiz. ¿De qué sirve, verdad? Pero saliendo de aquí, nosotros es donde debemos de ordenar nuestra vida conforme a la palabra de Dios. ¿Y saben qué es ser una generación diferente? Pero esa generación diferente no es de que nos vamos a levantar y a crear empresas y ser las personas más ricas de la tierra, no. Hay un canto que compuso el pastor Chuy García que dice: se ha levantado la generación de los que te temen. ¿Y cuántos temen al Señor esta tarde? ¿Saben a lo que me refiero? ¿Cuántos temen al nombre del Señor? Yo soy y tú eres de esa generación de los que temen al nombre del Señor. Y a ti Dios va a darte a conocer su pacto y revelar su verdad. La verdad de la palabra de Dios. Y hemos estado hablando de ordenar nuestros pasos, y yo voy a hablarles acerca de los pies, hablando espiritualmente. Voy a hacer un pequeño estudio del sacerdocio que había en el pueblo de Israel. El sacerdocio, para los que no me ven por internet, estoy haciendo con mis dedos así como, ¿qué es esto? Entre comillas, el sacerdocio que hay el día de hoy. Y cómo debe de vivir un joven con una cubierta en sus pies, conforme a la palabra de Dios. Y vamos a comenzar a estudiar la Biblia, porque eso es lo que estamos leyendo. Muchos versículos vamos a ver. Necesitas aprender a manejar tu Biblia. Anota,
para que estudies, para que estés al pendiente de lo que el Señor te va a hablar. Y dile al que está a tu lado, aprovecho, dile, no me molestes, por favor. No me distraigas. Ahorita no me digas que te duele la cabeza, no me digas que quisieras ir al baño, no me digas ninguna tontería que no sea escuchar el mensaje en esta tarde. Dile así, no estoy para escuchar tonterías ahorita. Ahorita voy a escuchar la palabra de Dios. Y vamos a comer de la palabra de Dios. En toda la Biblia, muchachos, encontramos que el lavado natural del cuerpo es un retrato que ejemplifica la limpieza espiritual del pecado. El lavado natural del cuerpo ejemplifica una limpieza espiritual. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo 51, versículo 7. Ve por favor al Salmo 51, versículo 7. Un salmo de David. Lo encontramos aquí. Es un ejemplo de lavado natural, ejemplificando una limpieza espiritual. Dice el Salmo 51, versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y el día de hoy debemos de aprender la importancia de la limpieza de los miembros de los pies. Tenemos que aprender lo que es la limpieza en nuestro caminar. La limpieza de los pies. Hablando esto y traduciéndolo y llevándolo a lo espiritual. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y voy a empezar haciendo un pequeño estudio del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que los líderes de Israel habían permitido que sus pies espirituales fueran profanados. ¿Cuándo? Cuando adoptaron los modos y las costumbres de las naciones paganas que habían quedado alrededor después de que habían conquistado la tierra. Ellos habían profanado sus pies espirituales al mezclarse con estas naciones que habían quedado alrededor. Y estas naciones que estaban alrededor adoraban a dioses paganos. Al final de su vida, Josué le había advertido al pueblo de Israel, pero principalmente a sus líderes. Y yo oré al Señor, dije, Señor, que escuchen esto, líderes de jóvenes, pastores, que corrijan su enseñanza, su vida. Porque Josué al final de sus días advirtió al pueblo de Israel, pero principalmente a sus líderes, a no cometer fornicación espiritual, juntándose con esas naciones que habían quedado a su alrededor, tal y como lo vemos en Josué 23, versículo 6. Abre por favor, Josué 23, versículo 6. Dice así Josué 23, versículo 6. Esforzaos, pues, mucho en dos cosas. ¿Qué dice? Guardar y hacer. Por si no nos ha quedado claro lo que el Señor ha estado hablando en este congreso, nuevamente lo volvemos a ver aquí. No solamente ser oidores, sino que hacedores. ¿De qué sirve que escuchamos si no estamos dispuestos a obedecer? Porque si tú le dices a Dios, Dios, háblame, tú le estás diciendo a Dios, Señor, yo me estoy comprometiendo a obedecer lo que me digas. Si no, mejor no le digas que te hable. Si no, mejor no le digas que te hable. Porque cuando le decimos, Dios, háblame, le estamos diciendo, lo que me digas lo voy a obedecer. Si no, entonces, ¿para qué le pides que Dios te hable? Y Dios nos está hablando y nos está enseñando. Y no solamente debemos de ser oidores, sino hacedores. Y aquí leemos en Josué 23, versículo 6. Esfuérzate, pues, mucho en levantar una empresa y ser el más rico, en tener un eslogan en tu vida y una misión y una visión. Eso dice, ¿verdad que no? Dice aquí, esfuérzate pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Y dice el versículo 7, para que no os mezcléis, o lo que es lo mismo, muchachos, para que no profanen su separación para con Dios.
para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Y yo quiero decirles algo, aquel joven, aquel cristiano que guarda y hace, no se puede mezclar con el mundo. Aquel hijo de Dios que guarda y hace la palabra de Dios, no se puede mezclar con el mundo. ¿Por qué? Porque está en obediencia. Pero si tú te empiezas a mezclar con el mundo, y tal como lo vemos el sacerdocio el día de hoy, y lo hago entre comillas, que se han mezclado con el mundo, esto ha sido porque no han guardado y no han hecho lo que la ley de Dios dice. Y aquí dice, para que no os mezcléis, lo que es lo mismo, para que no profanen su separación para Dios, con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Versículo 8, mas a Jehová Dios, ¿qué? Dilo fuerte. No, pero dilo fuerte, mas a Jehová Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Fíjense, no solamente debían abstenerse de fornicación espiritual, mezclándose con esas naciones y con los dioses de esos pueblos, sino que debían caminar o usar sus pies, hablando espiritualmente, para seguir a Dios y guiar al pueblo en la ley de Dios. Y para guiar a Israel hacia la justicia de Dios. Y estamos hablando de los pies espirituales aquí. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Y en qué estás usando tú tus pies? ¿Hacia dónde se dirige tu vida? No seas como Sansón, que bajó de Sora y se dirigió hacia Timnat, de la comunión que tenía con Dios, usando sus pies para ver a una muchacha, para dirigirse con ella y pecar. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que dice la palabra, no son del Padre, no provienen del Padre. No solamente debían de abstenerse de esta, debían abstenerse de esta fornicación espiritual, pero debían de usar sus pies para seguir a Dios. Los líderes de Israel, al adoptar estas costumbres paganas, fueron incapaces de guiar a la nación de Israel a un camino más alto en justicia, en la ley de Dios, sino que los estaban guiando hacia abajo. No solamente no los estaban guiando hacia la justicia de la ley de Dios dada a Moisés, sino que los estaban guiando hacia abajo. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. No los estaban guiando a un camino más alto en justicia en la ley de Dios, sino que los estaban guiando hacia abajo. Y vamos a ver un ejemplo de esto. En la caída del reino de Israel ante la nación de Babilonia, en los tiempos del profeta Jeremías, lo cual va a ejemplificar la condición espiritual en descenso de una nación guiada por líderes que habían abandonado la ley de Dios. Vamos a ver este ejemplo en Jeremías 38, versículo 22. Jeremías 38, versículo 22. Aquí vemos cómo la caída del reino de Israel ante la nación de Babilonia ejemplificaba esta condición espiritual en descenso por una nación guiada por estos líderes que se habían apartado de la ley de Dios. Dice Jeremías 38, versículo 22. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Fíjense, ¿qué dice aquí? Hundieron en el cieno tus pies y se volvieron atrás. Y aquí estamos viendo un ejemplo de esta condición espiritual cuando la nación de Israel cayó ante el dominio de Babilonia en los tiempos del profeta Jeremías. Pero antes de esto, pasajes antes, vemos el deseo de los líderes de Israel de alejarse de la ley de Dios, dirigiendo sus pasos hacia la vanidad y hacia sus propios deseos y de las costumbres de los pueblos que habían quedado alrededor, que se habían unido a esas costumbres. Vean en el capítulo 14. Regrésense un poco, Jeremías 14, versículo 10. Ahí encontramos antes ese deseo de alejarse de la ley de Dios. Dice Jeremías 14, versículo 10.
Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. ¿Y de cuál pueblo está hablando? De Israel. Se deleitaron en vagar. Vagar. ¿Alguien es un vago aquí? ¿Saben qué significa vagar? Andar caminando por todos lados sin un rumbo fijo. Dice, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. El sacerdocio de Israel, muchachos, había fallado. Se habían separado de la ley de Dios para vagabundear en otros caminos, fuera de su ley. Por eso el Señor los rechazó. Y cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Muchos han estado vagabundeando en otros caminos, dejando la ley de Dios. No dieron descanso a sus pies y empezaron a dirigirse hacia el mundo. Y al mezclarse con las naciones paganas que habían quedado, adoptaron sus costumbres, sus modos, y esas naciones adoraban a dioses paganos. Y vemos el día de hoy ese vagabundear que hay en el mundo y que quieren sembrarlo en los corazones de los jóvenes. Vota por internet para ver a quién le damos el mejor premio ARPA. La Biblia dice, mi pueblo pereció por causa de ¿qué? ¿De que les faltó qué? Visión. Así que escribe visión, y si ves una muchacha, esa es tu visión. Escribe visión y tu eslogan para tu vida y tu misión. Miren, yo estudié administración, yo sé todo eso. Yo lo escuchaba y decía, pues ¿de qué están hablando? Si esto no es una empresa, esto es una iglesia, donde la edificación va a ser espiritual, hecha con los materiales espirituales que están en la palabra de Dios. Pero ellos, como vemos aquí en la nación de Israel, el sacerdocio en el tiempo del Antiguo Testamento, como lo dice el profeta Jeremías, ellos vagabundearon en otros caminos, fuera de la ley de Dios. Por eso el Señor los rechazó. ¿Cómo los rechazó? Claro que sí. Por lo tanto, la nación de Israel no tuvo más remedio que comer comida y tomar bebida espiritual pisoteada y ensuciada por los pies sucios de un sacerdocio alejado de Dios. Vea Ezequiel 34, versículo 18. No tuvo más remedio la nación de Israel que comer comida y bebida pisoteada por los pies sucios de un sacerdocio alejado de Dios. Ezequiel 34, versículo 18, habla a los pastores de Israel y dice así: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies. ¿Ordena mis pasos? ¿Pies? Holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, que dice, enturbiáis, además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies habéis, lo que con vuestros pies habéis enturbiado. A la nación de Israel no le quedó otra que comer comida, espiritualmente hablando, y tomar una bebida pisoteada, enturbiada, por unos pies que quisieron vagar e irse a otros caminos. Aquellos que debían apacentar a las ovejas, es decir, los pastores de Israel, no estaban dando el alimento espiritual limpio de parte del Señor. No lo estaban dando, sino que escogieron hollar la ley de Dios bajo sus pies o bajo su sacerdocio. Porque aquí sus pies están representando su sacerdocio, su trabajo. Aquí el significado de la palabra pastores en Ezequiel 34 significa alimentadores en el original. Es decir, alguien que vigila y alimenta al pueblo de Dios, lo cual no estaban cumpliendo. Fíjense que Dios muchas veces se refiere a su pueblo como rebaño, como una manada, como una porción o como una viña. Y todos estos significan su herencia. Ve por favor a Jeremías 12, versículo 10. Jeremías 12, versículo 10. Dios se refiere muchas veces a su pueblo de esta forma: rebaño, manada, porción, viña.
Y esto significa su herencia, porque nosotros somos la herencia del Señor. Y vemos en Jeremías 12, versículo 10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fíjense que ese mismo linaje de sacerdotes que se había reproducido hasta los tiempos de Jesucristo buscaban el favor de los hombres. Ese mismo linaje de pastores de Israel, de líderes de Israel, hasta el tiempo de Jesús se habían reproducido. Y ellos buscaban más el favor de los hombres que de Dios. Ve por favor a Juan 19, versículo 15. Ellos buscaban más el favor de los hombres que de Dios. ¿Algún parecido con la realidad? ¿Con la actualidad? No es casualidad. Vemos en Juan 19, versículo 15. Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Está hablando del Señor Jesucristo. Respondieron: ¿quiénes? Dilo fuerte. ¿Quiénes respondieron? No tenemos más rey que César. Ese linaje de sacerdotes estaba incluso en el tiempo de Jesús, buscando más el favor de los hombres que el favor de Dios. Porque ellos no dieron descanso a sus pies, sino que estaban vagabundeando. Y en este caso estaban buscando la aceptación del imperio romano sobre sus vidas. No tenemos más rey que César. Qué impresionante. Muchachos, hermanos, es sumamente importante conocer esto. Porque el día de hoy está sucediendo lo mismo en el sacerdocio cristiano. El sacerdocio de Israel en los tiempos del profeta Jeremías es un retrato del sacerdocio cristiano el día de hoy. El día de hoy los líderes de muchas iglesias no llevan al pueblo de Dios a un camino más alto en justicia, sino que lo están llevando hacia abajo con sus pasiones y deseos carnales. Los líderes de iglesias el día de hoy que no están alineados a la palabra de Dios dan de comer a las ovejas alimento pisoteado y dan de beber agua turbia por medio de sus pies o de su sacerdocio sucio, que se ha mezclado con las costumbres del mundo y con los deseos carnales y el deseo de agradar a los hombres antes que a Dios, profanando así su llamado, como lo vemos en el apóstol Pablo en Romanos 1:1, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado. El día de hoy ya no existe esa diferencia de estar apartados, ya está mezclado. ¿Qué es lo diferente de estar apartado? Es estar mezclado. Y vemos cómo el día de hoy los pies de esos sacerdotes, de esos sacerdotes entre comillas, de ese sacerdocio sucio, está llevando a las personas hacia abajo, no a un camino más alto en justicia en la palabra. Es más, ya ni abren la palabra, ya no es la palabra de Dios. ¿Esto para qué? Para que tú te fijes muy bien hacia dónde se dirigen los pies de los sacerdotes el día de hoy. ¿Te están llevando hacia arriba o están dirigiendo al pueblo hacia abajo? El día de hoy ya no hay una separación, como lo decía el apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ya no hay, ya todo está mezclado, todo está junto. Como les decía que Josué le dijo al pueblo de Israel, pero principalmente a sus líderes: no os mezcléis con estas naciones. Apártense, que tus pies no se dirijan hacia ellos, sino hacia el lado contrario. No hacia abajo, sino hacia arriba, hacia la justicia de Dios. Fíjense que todo sistema religioso que no enseñe la palabra de Dios es como lo que encontramos en Proverbios 5, versículo 3. Ábrelo, por favor. Esto está exclusivo para el sistema, un sistema religioso que encontramos en Apocalipsis, pero el día de hoy tenemos que tener mucho cuidado, porque vemos en Proverbios 5, versículo 3, que todo sistema religioso que no enseña la palabra de Dios es como lo que encontramos aquí. Porque los labios de la mujer extraña. Quiero decirte que Dios solamente reconoce a una mujer. ¿Saben a quién es? A su novia, nada más. Fuera de ahí, todos son una mujer extraña. Esto es una revelación para tu vida. Dios solamente reconoce a una mujer.
Por eso aquel día les va a decir a unos le van a decir, Señor, no en tu nombre hice esto, hice aquello. Apartados de mí, nunca os conocí. Son extraños. Porque dice aquí, porque los labios de la mujer extraña, los que no son la novia de Cristo, los que no han sido lavados con su palabra, justificados por su sangre, dice, destilan miel. Y esto está hablando en sentido figurado. ¿Cuándo han visto una mujer que vaya en la calle y que le vaya destilando miel por la boca? Dice, ay, perdón, oye, tienes algo ahí en la boca. Perdón. Dice aquí, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y estas son falsas enseñanzas. Y su paladar es más blando que el aceite. Es decir, que sus palabras, sus falsas enseñanzas son agradables a los sentidos carnales. En la mañana estaba hablando mi esposa que decía, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma del espíritu, lo carnal de lo espiritual. Pero el día de hoy se dan falsas enseñanzas por mujeres extrañas. ¿Me comprenden qué estoy queriendo decir con mujeres extrañas? Las mujeres no vayan a decir, ay, está hablando de las mujeres. No estoy hablando de cualquiera que se diga cristiano y que diga que enseña la palabra de Dios, pero que no enseña la palabra de Dios. Para Dios es una mujer extraña. Estamos viendo aquí que ellos enseñan falsas enseñanzas, destilan miel y su paladar es más blando, es decir, que son agradables a los sentidos carnales. Y el día de hoy, pues es más padre que les digamos a los jóvenes que se superen, que salgan aquí, que conquisten Guadalajara. No puedes ni arreglar tu cuarto, ya estamos diciendo que que conquistes Guadalajara, no sabes cómo planchar tu camisa, y estamos diciendo, ve y conquista las naciones, y pídeme porque te daré por herencia a las naciones. Eso se lo dijo el Padre a Jesucristo, no a ti, no a mí. Y podemos darles enseñanzas que sean muy agradables a su paladar, a los sentidos carnales. Pero estamos viendo aquí a continuación, en Proverbios 5, en el versículo 4, dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Oye, pero ¿qué no la palabra es la espada de dos filos? Sí, pero esto es una falsa enseñanza. La espada de dos filos son falsas doctrinas. Y luego dice el versículo 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Pobres de esos jóvenes que están yendo a los congresos y que están anotando todas las doctrinas de hombres que les están dando. Escribe, ser el mejor. Y es más, muchos ya no predican la palabra de Dios, les dan su testimonio de cómo levantaron y cómo su empresa ha llegado a ser la multimillonaria empresa en el mundo. O cómo es de que fueron y no tenían ropa buena y fueron y se pararon frente a una tienda de ropa y dijeron, en el nombre de Jesús me voy a vestir con esa ropa. Como si Dios le interesara lo que pasa en este cuerpo físico, tanto como lo que sucede en el espíritu. Porque, ¿sabes? Dios no vino a salvar este cuerpo, vino a salvar nuestra alma. Y están muchos dando doctrinas de hombres, y Nayeli y yo estamos viendo en internet lo que les enseñan, y los jóvenes anotando. Sí, eslogan, sí, ropa de marca, etcétera, etcétera. Hijo, Dios mío. Eso es lo que están enseñando a los jóvenes. Y estamos escuchando la palabra de Dios, que Dios ordene nuestros pasos, y la verdad es que no es agradable a la carne. No es agradable a la carne. Nos deleitamos en la ley de Dios, pero luego viene la palabra de Dios y te dice, no porque borres el historial de tu computadora significa que tus pecados fueron perdonados. Es que vi pornografía, ay, borrar historial, ya. Déjame te digo algo, no porque borres el historial, tus borrados fueron pecados, Tus pecados fueron borrados, tus borrados fueron pecados. ¿Me escuchaste? No porque borres el historial, ya Dios ya dijo, ya borró el historial, ya borré sus pecados también. ¿Me escuchaste? Porque Dios ve lo que hacemos en lo oculto. Muchos jóvenes piensan que con borrar las imágenes de pornografía que descargaron en internet, o con darle ahí borrar historial, ya sus pecados fueron borrados. No. ¿Quién te dijo? Y viene Dios a hablarnos su palabra con esa vara y con ese cayado. Nos duele, pero eso va a ser vida en ti.
Y a los pobres otros jóvenes que escuchan eso, mi esposa y yo estamos preocupados porque decimos, ¿a dónde van a ir? Proverbios 5:5. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Encontramos pues que nuevamente el sacerdocio el día de hoy en muchas iglesias ha fallado. A menos que regresen a las Escrituras y enseñen la verdad de la palabra de Dios. Y digo la verdad porque usan versículos todos fuera de contexto. Vamos, levántate, haz esto, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿no? Sí, pero eso, ¿a qué se refería el apóstol? Sé vivir en abundancia, en escasez, en todo, y por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo seguir al Señor teniendo y no teniendo. Pero necesitamos escuchar la verdad de la palabra de Dios. Por eso estos cantos, muchachos, que estamos diciéndole al Señor, revélanos, encamínanos en tu verdad, revélanos la verdad que está en tu palabra, expuesta correctamente. Y vemos que el día de hoy el sacerdocio, entre comillas, ha fallado nuevamente. Sus pies sucios se fueron a vagabundear y regresan a la ley de Dios y la pisan, y eso le dan de beber y de comer a los jóvenes y a las iglesias el día de hoy. A menos que regresen a las Escrituras, le pidan perdón al Señor, restauren su comunión con Dios y enseñen la verdad de la palabra. En el Antiguo Testamento era un requisito muy importante que el sacerdote lavara todo su cuerpo antes de entrar al tabernáculo para servir al Señor. Aquí, la pastora Vicky ha estado enseñando en las reuniones de mujeres todos los simbolismos que hay en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Y yo los he estado escuchando y Dios ha estado hablando en mi vida y comprendiendo lo que tenía que hacer el sacerdocio antes de entrar y servir en el tabernáculo. Tenía que lavar todo su cuerpo, pero tenía que tener una atención especial a sus manos y a sus pies. Vayan a Éxodo 30, versículo 17. Éxodo 30, versículo 17. Estamos estudiando la necesidad de la limpieza de los pies de un sacerdocio. Dice Éxodo 30, versículo 17. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, ¿para qué? Para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Debían de lavarse todo, pero debía haber una atención especial en sus manos y en sus pies. Qué importante era tener estos miembros limpios, ya que esto representaba una condición espiritual en el sacerdote. Representaba una condición espiritual en el sacerdote, la limpieza de sus manos y de sus pies. Ahora fíjense la importancia de esto, escucha con mucha atención. Así como sus pies lo llevaban dentro del tabernáculo, de igual manera los pies espirituales de un sacerdocio limpio conducen al cristiano dentro de la presencia y del conocimiento de Dios. ¿Me escuchaste? Así como al sacerdote sus pies lo introducían al tabernáculo, el sacerdocio limpio el día de hoy te conduce a entrar a la presencia y al conocimiento de Dios. Pero el día de hoy, el sacerdocio que hay global, cristiano, entre comillas, te sacan del tabernáculo y te sacan del conocimiento de Dios. Porque sus pies y sus manos están sucios, no están limpios. Por eso ya no te van a hablar de santidad, no van a hablar de la ley de Dios, no van a hablar acerca de vivir en sus caminos, ordenando sus pasos. No, te enseñan puras cosas naturales, carnales, empresariales, porque si ellos empiezan a hablar eso, no tienen cara para enseñarlo. Tienen miedo de hablar de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no viven en santidad. La función de un sacerdote debe ser alimentar
al rebaño de Dios y de proporcionar la palabra de Dios para que ésta esté preparando, esté limpiando a su iglesia, a los jóvenes, a los cristianos el día de hoy para su venida. Vayan a Efesios 5:25. Por eso es que nosotros hacemos tanta insistencia, vivimos y predicamos la palabra de Dios, porque necesitas estar preparado, preparada para la venida del Señor. Efesios 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y sigue hablando de la iglesia en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué dice aquí? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. No dice una iglesia exitosa, ¿verdad? No dice una iglesia que tenga los primeros lugares en la moda musical. No, dice una iglesia gloriosa. Y aquí está hablando de una iglesia que está en orden, que está hablando de una iglesia que está en la perfección de la palabra de Dios, que se encuentra lavada por la palabra. Una iglesia gloriosa. Dice a continuación, que no tuviese mancha ni arruga, y por si te queda alguna duda, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo les quiero decir, así como en esa fuente de bronce que leímos en Éxodo 30, en el Antiguo Testamento es representada el día de hoy por iglesias, por una congregación que contiene dentro de ella la palabra de Dios, con la cual la iglesia se lava y que es conducida por un sacerdocio limpio para entrar y presentarse delante de Dios sin mancha y sin arruga. Pero en muchas iglesias, en esas fuentes de bronce, no hay agua. No hay agua limpia. El agua que ponía el sacerdote en la fuente de bronce era agua limpia, que es el día de hoy la palabra de Dios, dada por los pastores a la iglesia. Por eso es que nosotros insistimos y hablamos la palabra de Dios, porque debemos de poner agua dentro de ese altar de bronce con su base de bronce. Dentro de la congregación debe de haber agua, debe de haber la palabra, no doctrinas de hombres, no doctrinas carnales. Debe de estar la palabra de Dios, con la cual tú vas a ser lavado, a fin de que seas presentado delante de Dios sin mancha y sin arruga, y seas conducido a la presencia de Dios. Pero lamentablemente el agua que muchos líderes ponen el día de hoy en sus congregaciones es agua turbia, es decir, enlodada, mezclada con el mundo, con la cual, la verdad, no se puede ser limpio. ¿Te has intentado bañar con agua enlodada? ¿Quedas limpio si te bañas con agua enlodada? Algunos que se han ido de campamento dicen, pues nada más con esta agua que se fueron de campamento de chicos, no sé. No estoy hablando de los campamentos de aquí de la iglesia, no. Sino que te vas, no sé, con tu familia, alguna vez saliste y ves el río y está el agua toda turbia. Pues con esto me baño. ¿Quedas limpio? No, una vez que te secas, sí, te mojas. Una vez que te secas, la tierra queda impregnada. No estás limpio. Y eso es lo que muchos, el día de hoy, muchos líderes ponen en esa fuente de bronce. Ponen agua enlodada, mezclada con el mundo. Mezclada con el mundo. Con esa no se puede ser limpio. Ahora, ¿esto qué tiene que ver contigo? Es un llamado para que tú veas y pongas siempre el escudriñar lo que están diciendo esos sacerdotes. Incluso aquí mismo en la congregación nosotros les decimos, lo que enseñemos, compruébenlo con la palabra de Dios. Nosotros buscamos estar alineados y estar con los pies limpios para guiarlos adentro del tabernáculo, que ya no tenemos el día de hoy un estorbo para entrar, porque Cristo nos dio libre entrada pagando ese precio. Y si no entramos a través de ese velo rasgado que es Jesús, no podemos entrar a la presencia de Dios. Es muy importante esto. Pero aquellos que buscan la palabra de Dios,
aquellos que en verdad claman por la verdad de su evangelio, se van a encontrar en la misma situación que el rey David tuvo. Vean el Salmo 40, versículo 1. Aquellos que de veras claman por su palabra. Porque hay gente que de veras está buscando la palabra de Dios. ¿Tú la estás buscando en verdad? ¿En verdad estamos buscando la palabra de Dios? Dios ordena mis pasos. Vamos a encontrarnos en la misma condición del rey David en el Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de esas, el día de hoy traducido, espiritualmente hablando, de esas enseñanzas enlodadas, del lodo cenagoso. Y luego dice, ¿puso qué? Dilo fuerte, ¿puso qué? Mis pies sobre peña. Y ese es Jesucristo, muchachos. Y enderezó y ordenó mis pasos. Si tú de veras estás clamando por el Señor, Dios te está sacando de ese lodo cenagoso, poniéndote sobre la peña que es Cristo, sobre el fundamento de su palabra, y está ordenando tus pasos. Gloria a Dios por su palabra. De igual manera en el Salmo 56, versículo 11. Salmo 56, versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Versículo 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. ¿Para que qué? Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Para que qué? Para que ande, para que tu caminar sea delante de Dios en la luz de los que viven. Aquel ministerio o sacerdocio limpio que enseña la verdad de la palabra de Dios a los santos está de una manera simbólica lavando los pies de los santos. De una manera simbólica, ¿saben qué estamos haciendo? Dándoles la palabra para que ustedes sean limpios. Están lavando los pies de ustedes para que anden a la luz de Dios, para que puedan caminar y ser guiados en el conocimiento de Dios. Vamos a ver Proverbios 4, versículo 18. Proverbios 4, versículo 18. Dice Proverbios 4, versículo 18, mas la senda, tradúcelo como el andar en la palabra de Dios, mas la senda o el andar en la palabra de Dios de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, es decir, en el conocimiento de la voluntad y en el conocimiento de la palabra de Dios, que va en aumento hasta que el día, ¿y saben qué es el día? Es Jesucristo. Es el fundamento de la palabra. Es perfecto, es decir, totalmente revelado. Cuando yo estoy cantando y estamos cantando aquí, tú eres santo Dios de mi salvación y sin santidad nadie te verá, es que nosotros estamos pensando también, como dice aquí Proverbios 4:18, que Jesucristo sea totalmente revelado. Ve en Efesios 5:14. Encontramos esto en Efesios 5:14, que la luz, que el día es Jesús porque Él es el sol de justicia. Que esa luz vaya en aumento hasta que el día sea perfecto, totalmente visible en tu vida, totalmente revelado en tu vida, en tu carácter, en toda tu vida. Y encontramos en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y levantarse es sobre tus pies. ¿Cómo es que te levantas? Sobre tus pies. Y levántate y te alumbrará. ¿Quién? ¿Cuántos necesitan que Dios siga alumbrando su vida? Dios mío, necesitamos que Cristo siga alumbrando nuestra vida, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto,
totalmente revelado en tu vida, totalmente desarrollado el carácter de Cristo y sus mandamientos, y que estés lleno de su voluntad. Solamente así podemos ver que realmente has ordenado tus pasos. Levántate, levántate. Joven, hermano, solamente podremos vivir seguros y en el orden de Dios cuando estemos bajo sus mandamientos, como lo hemos estado diciendo, como lo han compartido los pastores. Solamente podremos vivir seguros y en el orden de Dios, como vemos ahí en el logotipo, ordena mis pasos, cuando estemos bajo sus mandamientos. Ve el Salmo 91, versículo 4. Salmo 91, versículo 4. Dice el Salmo 91, versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Les voy a decir cuáles son las alas del Señor. Yo veo la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento como si fueran unas alas. Y debajo de estos mandamientos tú vas a estar seguro. Debajo de los mandamientos de Dios, debajo de sus alas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es que muchos el día de hoy viven en un libertinaje diciendo, es que eso era del Antiguo Testamento. Y están siendo presa del enemigo, viviendo en un libertinaje, pero solamente debajo de sus alas estará seguro. Y aquí dice a continuación, permítanme, y debajo de sus alas estará seguro. Y aquí la palabra seguro es la palabra hasá, que significa huir por protección. Debajo de sus leyes y de sus mandamientos, a ellos tú podrás correr, pero huyendo para recibir la protección del Señor. Debajo de sus alas recibirás esa protección y estarás seguro. Debajo de sus alas. Escudo y adarga es ¿qué? ¿La del hombre? ¿La del mundo? No. Escudo y adarga es su verdad. Y yo les voy a decir que es la adarga, la investigué. La adarga es un escudo de cuero que se llevaba en la izquierda para protegerse en la lucha de los golpes y las armas del contrario. Cuando había una guerra era un escudo de cuero, muy bueno para detener ataques con la lanza y con espada. Podía ser redondo o en forma de corazón. Qué interesante. Podía ser redondo o en forma de corazón. Algunos llevaban grabado en ese escudo, en esa adarga, las iniciales y los símbolos del rey o del señor por el cual luchaban o de la orden a la que pertenecían. Escudo y adarga es su verdad, y esto te viene a ser un escudo a tu vida que tiene las iniciales y que tiene la palabra diciendo hijo de Dios, obediente a sus mandamientos. Eso es una adarga, un escudo que tenía las iniciales y tiene las iniciales del Señor, hablando espiritualmente. Por eso, muchachos, Dios nos ha puesto a los pastores para enseñarles la palabra de Dios a sus hijos, para enseñarles la verdad, para que ustedes vivan protegidos y vayan y se refugien en la palabra de Dios y usen sus pies, no para correr al mundo, sino para que usen sus pies a correr, a meterse abajo bajo los mandamientos de Dios. Vayan al Salmo 91, versículo 10. Dice el Salmo 91, versículo 10. Vamos a estudiar qué significa aquí, unas figuras que aquí encontramos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Algunos que se tropiezan en todos lados pueden decir, pues ¿dónde están los ángeles? Yo en todos lados me tropiezo. Quiero decirles qué significa aquí esto. Aquí la palabra ángeles es la palabra malak, que significa enviado, sacerdote, profeta o maestro. Dios nos ha puesto a nosotros. Dios nos ha mandado a nosotros para enseñarles a ustedes la palabra de Dios. Aquí los ángeles no significa que un ángel del Señor, como lo vemos en Apocalipsis, que dice, habla al ángel de la iglesia en Éfeso. No era un ángel, está hablando al pastor.
porque a sus ángeles mandará, y el Señor nos ha mandado para que su pie, ustedes no tropiecen piedra, pero miren, vamos a estudiar. Dice aquí, mandará acerca de ti que te guarden, es decir, que te protejan en todos tus caminos. Y aquí la palabra caminos es la palabra derek, que significa el curso de la vida. ¿Y qué les estamos hablando en las congregaciones? Desde niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, adultos. La palabra de Dios para el curso de su vida. Y dice aquí a continuación, en las manos te llevarán. Y aquí viene la revelación. La palabra llevarán es la palabra nasá en el hebreo, que significa elevar. Porque en las manos te elevarán. ¿A dónde? A la presencia de Dios, a su conocimiento, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué estamos nosotros aquí haciendo? Enseñándoles la palabra de Dios y elevando su vida hacia el Señor. Muy al contrario de los líderes el día de hoy, que te llevan de la mano hacia abajo. Dios nos ha puesto para enseñarles y subirlos al conocimiento de Dios. Y tú vives bajo los mandamientos de Dios, como lo leemos en el Salmo aquí 91. Y Dios nos ha puesto para enseñarles la palabra de Dios. No significa que para que vayas en la calle y ay, te vas a tropezar con una piedra y te voy a detener. No, significa para que tu pie no se tropiece con el mundo, sino que llegues a un nivel espiritual aún más elevado. ¿Me estás escuchando? Si algunos dicen, ay Dios mío, ahí en la iglesia, ¿cómo nos dan y dale duro con la carne, con el pecado? Sí, porque tenemos que llevarte de la mano hacia arriba. Tenemos que llevarte hacia arriba. No en el terreno de lo natural, no en el terreno de la carne, porque ahí vas a tropezar. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso siempre vamos a estar, dale y duro. Todas las enseñanzas que se han dado aquí, en este congreso y en general en la congregación, siempre son para que tu vida espiritual crezca y llegues a un nivel más alto. Y dejes el terreno de lo natural, porque ahí tu pie va a tropezar, como la vida de muchos jóvenes el día de hoy está tropezando con el mundo, mezclándose con él, enlodándose con él. Por eso el Señor nos ha puesto aquí, para que por medio de la predicación de la palabra de Dios y del consejo espiritual, el joven reflexione. Y tú hagas lo que encontramos en el Salmo 119, versículo 59. Ábrelo por favor, Salmo 119, versículo 59, para que tú reflexiones por medio de la predicación y del consejo espiritual. Dice el Salmo 119, versículo 59. Consideré mis caminos, ¿y qué? Y volví mis pies a tus testimonios. Todo esto te estamos hablando para que no solamente no sigas descendiendo, sino que te detengas en tus pies. Si estás caminando hacia el pecado, si estás caminando hacia el mundo, y reflexiones y veas, como vemos aquí en el versículo 59 del Salmo 119, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Muchos de ustedes necesitan pararse y regresarse. Vemos que Sansón se bajó de Sora hacia Timnat y siguió bajando y siguió descendiendo y siguió descendiendo hasta que le sacaron los ojos. Y muchos no detienen sus pies, no detienen sus pies hacia el mal. ¿Hacia dónde se dirigen tus pasos? ¿Hacia dónde te estás encaminando? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Que estás ahí en la computadora, en el internet, y vas a poner una página pornográfica. ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde estoy entrando? ¿La cierro? Mejor abro la página de casa de oración. Escucho predicaciones. Vámonos a una party, ándale, a una fiesta. ¿Qué es ahí, oye? Pues es como un bar, es un café bar. Es un café bar, pero pues tú pides un café. Yo fui, Chuy, pero, o sea, ellos pidieron sus cervezas, pero yo pedí un café latte. Yo pedí un café moca, no pedí nada más. ¿Hacia dónde están dirigiendo tus pies? ¿Hacia dónde vas?
A nosotros nos invitan a algún lugar, así que un café nuevo y a ver, llegamos y, ¿sabes qué? Y es un café bar. Ay, pero pedimos un café. No, yo no voy a entrar. Pero es que yo nomás los fui a acompañar, ellos me invitaron, yo nomás fui de acompañante. ¿Hacia dónde se dirigen tus pasos? ¿Hacia dónde está dirigiéndose tu vida? Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, a la palabra del Señor. El Hijo de Dios ahora debe tener una cubierta en sus pies. Vean Efesios 6, versículo 15. Efesios 6, versículo 15. Debes de tener una cubierta en tus pies. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Calzados qué? ¿Qué parte de tu cuerpo? Los pies. Aquí calzados es la palabra en griego jupodeo, que significa sujetar bajo los pies de uno. Sujetar bajo los pies de uno. Debes de tener una cubierta en tus pies, hablando espiritualmente. Dice, y calzados, sujetados bajo los pies de uno, con el apresto. Y aquí la palabra apresto es la palabra getoimasía, que significa preparación. Debes de sujetar debajo de tus pies el Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo, preparándote, estudiando la palabra del Señor. ¿Cuánto lees la palabra del Señor? ¿Y cuánto la estudias? ¿Y cuánto de eso aprendiste? Dicen unos, a ver, voy a estudiar Apocalipsis 13, a ver. Me paré sobre la arena del mar y vi descender una bestia que tenía 15 cuernos y 7 diademas. Ay, no, Dios mío, eso no. Pues no. ¿Qué estás leyendo? Toda la palabra tiene un simbolismo. Un día vamos a enseñar qué significa eso, ciertamente, pero empiezas a ordenar tus caminos. Empiezas a ordenar tus pasos. Y Dios empieza a hablar a tu vida, empieza a venir revelación. Y estamos los pastores enseñándote. Y tú debes de poner bajo tus pies una cubierta. Porque aquel que anda descalzo, hablando simbólicamente, no tiene una cubierta bajo sus pies, está viviendo según sus caminos, vagabundeando en otros caminos. Debes de tener una cubierta en tus pies, que esto es el Evangelio del Señor. Porque esta cubierta del Evangelio, llevada a los perdidos, es una honra para nosotros. Por eso dice Romanos 10:15. Fíjate que dice Romanos 10:15. Esto es una honra. Calzarnos, poner y sujetar bajo nuestro caminar el Evangelio del Señor, no doctrinas de hombres. Y encontramos en Romanos 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuán hermosos son los qué? Los pies. ¿Tienes cubierta bajo tus pies? ¿Está sujeto a la palabra del Señor? ¿Has sujetado en tu caminar? ¿Te has sujetado a la palabra del Señor? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, pero qué feos son los pies de los que anuncian doctrinas de hombres. Llevan destrucción y sus pasos descienden hasta la muerte. Descienden hasta la muerte. Esto es una honra para nosotros, muchachos. Calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz. Dios ordena nuestros pasos, nos dice por aquí, pero tú dices, Señor, voy a poner el calzado correcto que debo de tener en mi caminar. Y eso es el Evangelio de Dios. Eso es la palabra del Señor, que debes de tener bajo tus pies. Debemos vivir siempre confiados en que Dios va a cuidar nuestros pasos siempre, porque estamos nosotros estudiando la palabra profética más segura, la palabra del Señor. Y debemos vivir confiados en que Él siempre va a cuidar nuestros pasos si nosotros nos sometemos a su palabra. El último versículo, Salmo 121, versículo 3.
aquel que busca la palabra del Señor, que vive en temor del Señor. Dice el Salmo 121, versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por esto? No dará tu pie al resbaladero. ¿Cuál resbaladero? Falsas enseñanzas y doctrinas del mundo. Si tú vives en el orden de los pasos de Dios, Él no va a dar tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Hijo de Dios debe ser guiado por un sacerdocio, un ministerio santo y limpio que dé de comer la palabra de Dios sin mezclas con doctrinas de hombres, para que éste pueda llegar al conocimiento y al entendimiento de la palabra de Dios y del conocimiento de su voluntad. El Hijo de Dios debe ser limpiado diariamente con la palabra de Dios y poner una cubierta en su caminar. Esto es el Evangelio del Señor. Como decimos, si después de todo esto seguimos desordenados, ya no hay más. ¿Qué más podemos decirles? ¿Qué más podemos hacer? El Señor nos ha hablado. Tienes que poner mucha atención, ver qué es lo que se está enseñando. Si esos sacerdotes, si ese ministerio te está llevando hacia la justicia de Dios, encaminando tus pies, te llevan de la mano, o están guiándote hacia abajo, hacia el mundo. Tienes que tener una cubierta en tus pies, y esto es el Evangelio. Sujetar bajo tus pies, para que camines y camines seguro. ¿Sabes? Nosotros vamos a vivir protegidos por el Señor, porque Él no va a dar nuestro pie. Él ha ordenado nuestros pasos, nuestro caminar, y no va a dar nuestro pie al resbaladero. Voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Reflexiona. ¿Qué es lo que has estado escuchando? Reflexiona hacia dónde se han estado dirigiendo tus pasos. ¿Estás yendo a un camino más alto en justicia con la palabra de Dios? ¿O estás dirigiéndote hacia el mundo? Sí, ciertamente el día de hoy es escaso los lugares donde se predica la palabra de Dios y se enseñan doctrinas de hombres, y eso está cautivando las mentes de los jóvenes. Son una mujer extraña que destilan miel sus labios y su paladar es más blando que el aceite. Doctrinas de hombres que son apetecibles a la carne. Pero viene el Señor con su vara y su cayado y ordena nuestros pasos. Y viene el Señor y nos usa a los pastores para enseñarte las alas del Señor. Y venimos nosotros a hablarte y a tomarte la mano y hacer que subas. Pero viene la otra parte. ¿Tú hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde se están dirigiendo tus pasos? Quizá en unas áreas parece ser que vas hacia arriba, pero en otras vas hacia abajo. ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pies, nuestros pasos? Si tú has estado comiendo comida y bebida espiritual, tú que nos escuchas por internet o tú que nos visitas, clama al Señor que saque tus pies del lodo cenagoso y los ponga sobre la peña y ordene tus pasos. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde vas? Pacientemente espera en el Señor. Él se va a inclinar a ti y va a oír tu clamor. Es necesario que tengas tus pies limpios, así como lo estudiamos. Así como lo estudiamos, estaba
ahí la fuente de bronce, y el sacerdote se limpiaba manos y pies. Así el día de hoy hemos expuesto la palabra de Dios en esta fuente de bronce, hablando metafóricamente. Hemos expuesto la palabra de Dios, y con esa vas a ser limpio, con la palabra de Dios. Dile al Señor: Dios, yo amo tu palabra. Amo, Señor, lo que mandas para mi vida. Yo quiero ordenar mis pasos, y quiero, Señor, que esa senda vaya en aumento hasta que el día sea perfecto, totalmente revelado el Hijo de Dios en mi vida, en mi carácter, en el conocimiento de Dios. Aquellos que reconozcan que han estado rebeldes en alguna área de su vida, yo quiero hacer una oración. Y el llamado que voy a hacer es para que lo hagas tú delante del Señor y te comprometas, si quieres hacerlo, a mantener debajo de tus pies, a tener esa cubierta en tus pies del Evangelio, y no andar descalzo en este mundo. Si tú reconoces que has estado rebelde en algún área de tu vida, que Dios te ha hablado y que aunque te ha dicho con su palabra, tú no has ordenado tus pasos, yo te pido que te pongas de pie. Si lo reconoces y si quieres hacerlo, no es para avergonzar, al contrario, tú y el Señor le van a decir: perdóname, porque quiero dejar que tú hagas todo, Señor, pero yo no he ordenado mis pasos. La palabra que hemos estado dándote, que hemos estado hablando, es para conducirte adentro de la presencia de Dios y del conocimiento de su palabra, y crezcas en el conocimiento de Dios, crezcas en tu vida espiritual y dejes este terreno natural de la carne y de las emociones y de las falsas doctrinas que hay. Ustedes que se pusieron de pie, levanten sus manos al Señor y pídanle perdón a Dios en este momento. Pídanle perdón a Dios, porque quizás sus pasos se han bajado de Sora y van hacia Timnat como Sansón. Se han alejado de la comunión con Dios y quizá han descendido hacia Timnat. Y es momento que consideres tus caminos y te detengas y regreses a los testimonios del Señor. Dile: Señor, perdóname. Yo quiero detenerme en primer lugar y ahora dirigir mis pasos hacia tu presencia. Dirigir mis pasos hacia la obediencia a tu voluntad. Quizá he ordenado algunas áreas de mi vida, pero en otras soy un desastre. Estoy vagabundeando en los deseos de mi carne. Estoy vagabundeando hacia otros lugares. Pero quiero encaminarme hacia ti, Señor. Quiero encaminarme hacia ti. Señor Jesús, te pido por todos estos jóvenes y hermanos que se han puesto de pie. Te pido, Dios, que tu palabra siga siendo revelada a sus vidas. Te pido, Señor Jesús, que des tu palabra a ellos y que ellos sean este acto de ponerse de pie, sean ellos no una emoción, sino la firme decisión de dirigir sus pasos hacia ti, Señor, hacia tu palabra, hacia la obediencia a tus mandamientos. Porque lo que tú buscas, Señor, en tus hijos es que tengamos una mente sometida a tus mandamientos. Tú buscas que tengamos una mente sometida. Y tú dile al Señor: perdóname por ser rebelde, Dios. Yo someto mi mente, Señor, a tu palabra. Someto mi vida a tu voluntad, Señor. Y ordenas mis pasos en este momento. Y que esto no sea la emoción, que sea una firme decisión en mi vida. Señor, que tu gracia cubra este lugar. Que tú, Señor, muestres
el camino que está en tu palabra. Señor, yo te pido que ellos sigan creciendo en el conocimiento de tu voluntad, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias, Señor, porque nos hablas tu palabra y nos podemos detener. Si estamos yendo y dirigiéndonos hacia algún lugar que sea fuera y lejos de tu voluntad, y podemos regresar en nuestros pies hacia ti, Señor. Un llamado más que quiero hacer, creo que es para todos los que quieran seguir haciendo este compromiso de andar en sus caminos. Pónganse de pie. Los que quieran hacer el compromiso de andar en sus caminos, andar en su ley, dirigir sus pies hacia el Señor, hacia su palabra y hacia sus mandamientos. Pero fíjate bien lo que vas a hacer. Fíjate bien lo que vas a hacer. No te pongas de pie si es por compromiso. No lo hagas si es por eso. Hazlo porque en verdad en tu corazón, porque en verdad en tu corazón quieres seguir siendo lavado diariamente con la palabra. Si en verdad tú quieres que tus pasos sean ordenados en la palabra del Señor, el orden lo da su palabra. Levanta tus manos y dile al Señor: Dios, yo amo tu palabra, amo tus mandamientos, tu presencia buscaré, y en tu ley voy a meditar de día y de noche. No voy a pasar meditando y pasando mi tiempo en Facebook, en todas las cosas que puedan estar quitando mi tiempo de conocerte. No en los deseos de la carne, no en doctrinas engañosas. Señor, yo quiero meditar de día y de noche en tu ley. ¿A quién iremos, Señor, si no es a ti? ¿A quién? ¿A dónde voy a ir si no es a ti, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor Jesús, con nuestras manos levantadas, queremos hacer este compromiso, Dios, de permanecer en tu voluntad, de amar tus caminos y de deleitarnos en tu verdad, Señor. Señor, quiero amar tus caminos, deleitarme en tu verdad. Quiero andar por tus sendas, no me quiero apartar. Quiero amar tus caminos, deleitarme en tu verdad. Quiero andar por tus sendas, no me quiero apartar. Tú eres santo, Dios de mi salvación, y sin santidad nadie te verá. Limpiaré mi camino, Señor, con tu palabra en mi corazón. Dile al Señor: tú eres santo, Dios de mi salvación, y sin santidad nadie te verá. Mi camino, Señor, con tu palabra en mi corazón.
con tu palabra en mi corazón, con tu palabra en mi corazón, con tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Puedes darle gracias a Dios por su palabra. Dale fuerte el aplauso al Señor y agradécele que Él ordena nuestros pasos con su palabra. Dile: gracias, Señor, por ordenar mis caminos con tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Señor. Gracias, Señor. Pues hemos llegado al fin de este congreso. Pero ahora viene la otra parte, muchachos. Salir y vivir. Guardar y hacer. Sean valientes, como Dios le dijo a Josué. Esfuérzate y sé muy valiente. Sí, Señor, en conquistar lo que tú quieras. No, en obedecer toda la ley que le di a mi siervo Moisés. Sean esforzados y valientes, muchachos, iglesia, en obedecer al Señor. Bueno, estamos despedidos de este congreso. Van a seguir las retransmisiones en internet y nos despedimos también de los que están en internet escuchándonos, y esperamos que el Señor haya bendecido sus vidas. Amén. Dios les bendiga.